Buenos días a todos. Al igual que dije ayer, no sé si tengo el mismo público, agradezco la oportunidad de participar de este evento que comparto con, no voy a decir viejos amigos porque suena a amigos viejos como son nuestros colaboradores de la hermana República del Perú y del Proyecto Internacional de Campos Electromagnéticos. En alguna medida, creo que estamos repitiendo todos mensajes parecidos con diferentes aspectos. Posiblemente al igual que todos los ingenieros, suelo decir en público con los contadores, la habilidad y el vicio de poner las cosas en números. Entonces nos gusta trabajar con números, nos gusta medir, a todos los ingenieros nos gusta la tecnología. Pero lo que nos convoca aquí, que es en alguna medida un rasgo distintivo entre medio de tantos grupos que miden, hay mucha gente que mide, es la habilidad de comunicar con el público en general, de todo tipo de sector social y nivel educativo, y de estudiar, de ir más lejos que simplemente crear tecnología o entenderla, que es estudiar cuál es el impacto social, en este caso específico de las radiaciones no ionizantes en las telecomunicaciones. Al igual que nos pasó a todos los colegas, mientras van pasando las horas, por ahí nos sentimos obligados, más de uno de nosotros salió corriendo a retocar sus presentaciones. Yo en este caso, si me disculpan un poco la desprolijidad, voy a terminar mezclando dos presentaciones, porque vamos viendo qué es lo que interesa y qué es lo que hace falta. Para darles una idea, esta mañana me tocó compartir con el colega, el doctor Vecchia, un noticiero de televisión, pero en el espacio de pocos minutos compartimos un espacio en alguna medida con el embajador de Palestina, el embajador de israelí por el problema que hay ahora en la Franja de Gaza, y en el medio de eso hubo un homicidio. Digo, cuando llegó el turno de las antenas nos pareció un tema tan irrelevante, pero bueno, la realidad es un poco así y uno trata de dimensionar su mensaje en función de cuál es el interés del público. Bien, voy a tratar de concentrarme en la transparencia. Desafortunadamente, cuando abrimos el tema de un impacto social, no es algo sencillo. Hay una serie de perspectivas que van mucho más lejos que lo técnico. Vamos a ver si me funciona la animación. Aquí tenemos que trabajar, creo que acá está. Fíjense que cuando hablamos de la sociedad, nuestra sociedad, el público, que somos todos nosotros, percibe esto desde distintos puntos de vista. Hemos estado hablando de una cuestión de salud, pero hay un tema muy importante que es el tema ambiental. Así como salud no es solo el estado o no, la presencia o no de enfermedad, sino la percepción que tenemos. Lo mismo pasa con ambiente, es decir, ¿qué significa un buen ambiente para vivir, un buen ambiente para trabajar? Hay un fenómeno de percepción, cómo vemos todas esas cosas, que puede ser muy subjetivo. Evidentemente hay intereses económicos. Puede haber intereses económicos tanto por ejemplo, para un prestador de telecomunicaciones, determinan cuál es el punto óptimo para poner una celda base y correrse de ese punto tiene una implicancia económica. Para la persona que alquila su propiedad o su terreno para una celda base, tiene un gran impacto positivo. Pero la persona que de golpe le toca con el vecino al lado y dice, no, pero esa antena ahí va a deteriorar el valor de mi propiedad, es exactamente lo contrario. Entonces, son todos aspectos a considerar. Este es un aspecto no menor. No sé si se suele decir así en este país, pero yo llevo muchos años felizmente casado con una abogada, así que digo que duermo con el enemigo. Y prácticamente no hay actividad humana en la cual no deba consultar a mi abogado, o sea, pedir permiso a mi señora. Evidentemente tenemos un problema de información, no que la información no exista, sino de que la información de la calidad adecuada llegue al lugar adecuado y al público. Y en el medio de todo eso están dos de las actividades que dejé para el final, que son propias de toda universidad, como expliqué ayer. Yo represento en alguna medida una universidad. Y aquello para lo que nos pagan, o sea, nuestra definición, es la gestión del conocimiento. Yo tenía un antiguo profesor que decía en la universidad, el conocimiento se adquiere, se crea, nosotros somos el lugar donde se escriben los libros, se practica, se investiga y además también se enseña. Hay quienes creen que solo se dan clases. Entonces, y si no, ¿cómo justifico que estoy haciendo aquí?
Entonces, parte de eso, en última instancia, es nuestro métier, nuestro oficio, que es la formación de recursos humanos. Bueno, en alguna medida detallado, por ejemplo, aquí está la perspectiva económica, o sea, donde aquí hay actores como son las empresas, los vecinos y las instituciones, la sociedad, la región. Por ejemplo, yo veo que nuestro colega Lorenzo Rego está preocupado por el desarrollo de las telecomunicaciones, que a su vez, en términos modernos, tiene el efecto que 50 años atrás tenía desarrollar la red de caminos. Las comunicaciones son las que realmente impulsan la economía de una región. Yo vivo a un extremo de un camino que a lo mejor ustedes no son conscientes, pero que recuerdo bien aquí en San Isidro hay una calle con ese nombre que se llama Camino Real. Bueno, el Camino Real empieza cerca de mi ciudad, en Córdoba, y es parte de ese camino es Lima. No sé si ustedes saben que mi ciudad, que hoy día es industrial y académica, para cuando el Virreinato del Río de la Plata se crea, que es cuando se expulsaron los jesuitas y se desprende del Perú, Córdoba era más grande que Buenos Aires. ¿Pero por qué? Porque la principal industria de Córdoba era la producción de mulas. ¿Y por qué la producción de mulas? Porque la única forma de mover mercadería en el Camino Real, en 3.600 kilómetros, era a través de mulas. Bueno, esa era la economía del siglo XVII. Hoy en día, así como en esa época eran importantes los medios de transporte y los caminos, hoy en día las comunicaciones es lo que tiene más impacto en el desarrollo social. La perspectiva legal normalmente atiende a normas de seguridad, que es de lo que hemos estado hablando todos estos días. Hace un ratito hablaba mi colega, el doctor Repaccioli, no, actually, I'm sorry, was Paolo, of the ALARA criteria, as low as reasonably achievable. Eso y los criterios de precaución son los que en última instancia guían todo el accionar acerca de crear regulaciones, que son los que otorgan una perspectiva legal. Cuando vamos a trabajar en cuestiones legales, nuestros abogados no van a leer todos los papers técnicos, ellos van a ir a ver cuáles son las reglas de juego. Y las reglas de juego van a venir por las regulaciones locales y por las disposiciones muchas veces emanadas de internacionales. Eventualmente, más allá de las normas son un conjunto de buenas intenciones, de recomendaciones técnicas, si no hay una ley o una ordenanza o un reglamento que las torne obligatorias. Y esas leyes, en la mayoría de los países, tienen un scope, un ámbito que puede ser nacionales, puede ser regionales, estatales o municipales. Les voy a dar un ejemplo de lo que pienso que es similar aquí. Si hay una ley nacional que otorga el permiso de otorgar el servicio de la radiotelefonía, de la radiodifusión, inclusive con ciertos criterios, por ejemplo, en esto, perdónenme la comparación, debe ser similar, pero apelo a la experiencia de mi país. No solo cuando se otorga el servicio, se hacen ciertas concesiones de calidad del servicio. Entonces, las empresas tienen la obligación de otorgar la cobertura dentro de ciertos límites de calidad. Si a uno o dos niveles más abajo de una cosa nacional, típicamente a nivel de una municipalidad, a uno se le ocurre inventar algo que sea parte de esa normativa. Por ejemplo, algo que se habla en estos días, de las distancias mágicas, como llamamos, que no se puede hacer algo a menos de tal distancia o tal otra. Normalmente lo que se consigue es que alguien se acuerde que las leyes nacionales le permitieron hacer eso y que no se puede ir contra una ley de orden superior. Por eso, ese encadenamiento entre toda la normativa es muy importante y es importante trabajar de arriba para abajo. O sea, que todos los que estén en las capas inferiores se adecúen a las reglas federales o nacionales y las nacionales a las internacionales. Bueno, el enfoque de las reglas de salud, creo que esto ya se habló suficientemente en las presentaciones anteriores con las recomendaciones de la OMS. Normalmente recomendamos, a la gente uno habla mucho, pero bueno, esta es directamente la página en que se pueden sacar todas esas informaciones. Ahora, ¿qué rol, me pregunto, hemos tomado nosotros en esto? O sea, ¿qué más hemos hecho? A mí me gustó muchas de las recomendaciones cuando decía assessment and, bueno, la presentación del doctor Repaccioli, en que debíamos producir información para entregar, lo que se llama assessment, o sea, aconsejar, y también había otra que decía identify the gaps, o sea, ¿qué significa? Identificar
los huecos. En español solemos decir los nichos donde por alguna razón no se ha producido información. Entonces, lo que les voy a mostrar a continuación son aquellas cosas en las que mi gente, mi grupo, ha trabajado para tratar de aportar más allá de lo que ya existe a nivel internacional. Nosotros, al igual creo que lo comentó el ingeniero Cruz, participamos hace unos años, que creo que la iniciativa fue por lo menos auspiciada por el proyecto de campos electromagnéticos en un esfuerzo que se llamó Science, una revisión de la ciencia en Latinoamérica relacionada a los campos electromagnéticos y salud. Ese esfuerzo internacional en los cuales intervinieron especialistas de Perú como el doctor Víctor Cruz, en mi caso de Argentina y un grupo de Brasil y varias otras personas, produjo este documento que por un tiempo fue una excelente revisión de cuál era el estado del arte en los diferentes aspectos. Un detalle no menor que, bueno, creo que no se alcanza a leer ahí en pequeñito, pero está disponible, este es libre. Esto se produjo en 3 idiomas, en inglés, en español y en portugués, abierto a toda Latinoamérica. Y casualmente, algo que también ha sido mencionado antes, a nosotros nos tocó, debido a nuestra trayectoria en comunicar con el público, trabajar en el capítulo que se llamaba Investigación Social y Comunicación con el Público. Como alguna vez se me dijo, casi en cualquier país en que existan universidades con carreras de ingeniería, vamos a encontrar excelentes técnicos con doctorados en campos electromagnéticos e investigadores, porque es un tema muy habitual. Lo que es difícil es encontrar expertos capaces de comunicarse con el público. Y en nuestro caso, varias personas de mi equipo, ya no voy a ver los nombres de otros para ser justo. Yo, como soy el más viejo y el que no sé hacer nada, me ponen de jefe, pero en realidad son otros los que trabajan, ¿no? Y nos ha tocado y hemos tenido que hacerlo por la presión del público que requiere tan seguido la presencia de expertos. Nos ha tocado hablar en nuestro récord, cada uno de nosotros tiene su récord personal. Tengo uno que le tocó hablar con una comunidad wichi. Wichi es una etnia indígena que hay presente en el norte de la Argentina, cerca del límite con Bolivia. Y otro de mis ingenieros le tocó ir a un jardín de infantes y a una escuela primaria temprana. Y por supuesto pasamos por hablar con autoridades y con público en general. Bueno, ¿qué otro aspecto, aparte de este review? También hemos participado de un esfuerzo internacional que se llama Proyecto GEO, Global Environment Outlook, y es algo que dentro de del Proyecto GEO Ciudades, que trata de la dinámica de las ciudades y de orientar un consenso sobre todos los problemas ambientales. Cuando nos tocó a nosotros, trabajamos en lo que era impacto visual y paisajístico de las antenas y también en otros temas que nos involucran, como es el tratamiento de la basura. Y ya ven que acá, para ser honesto, empiezan a aparecer los nombres de mis colaboradores. El ingeniero Vanela es el subdirector del departamento y Luis es el jefe de operaciones. En el caso, volvemos a algo anterior, esto es la agenda que hemos estado mostrando. Y que, insisto, tratamos de no inventar cosas, sino que cuando hablamos con el público tratamos de ir de arriba hacia abajo y empezamos por decir qué es la Organización Mundial de la Salud, muestra cuáles son sus líneas y a partir de ahí tratamos de implementar. Ahora les voy a mostrar un poco rápidamente qué clase de aportes hemos hecho nosotros. Me gustó mucho una frase, la verdad es que tendría que trabajar con multimedia y en cada uno de ellos está mostrando las presentaciones anteriores, ¿no? Pero me gustó mucho una línea del doctor Repaccioli que decía identify the gaps, o sea, identificar aquellas áreas en las que falta información y tratar de compensar por eso. Entonces, nosotros llevamos algunos años, lo voy a mencionar muy rápidamente, pero son todas publicaciones que están libres. Nuestro criterio es que una vez que algo se produce y es manejado por las agencias o los eventos, después lo ponemos en nuestra propia página para que sea de distribución gratuita. Entonces, por ejemplo, hemos estado trabajando, cuando dice acá, nuevos escenarios a las radiaciones ionizantes. ¿Qué significa? Hay todo un campo de estudio sobre antenas, pero nosotros tenemos identificado un montón de otras fuentes de radiación. En este momento, por ejemplo, y debido a los lineamientos del ICNIRP, o sea, estamos trabajando del 2013 al 2015, vamos a trabajar en otros tipos de radiación ionizante. Si bien aquí no está claro, cuando dice aparatos de uso médico y estético, ¿qué significa?
que creo que en algún momento se mencionó, se utiliza campos electromagnéticos y otros campos, notablemente el ultrasonido y la luz, que en realidad es un campo electromagnético de alta frecuencia, se utilizan en salud, tanto hay las naturales, o sea, por ejemplo, la radiación solar, como las utilizadas por ejemplo, en fisioterapia. La cantidad de radiación electromagnética usada en fisioterapia es muy superior, créanme, a la de la telefonía celular. De hecho, el equipo de microondas para fisioterapia tiene potencias similares al equipo de microondas para cocinar. Bueno, y en última instancia creo que cualquiera de nosotros debe haber pasado por un estudio de un equipo de resonancia magnética. Dentro de un equipo de un resonador, el campo magnético es suficiente para que le pregunten, por ejemplo, si tiene alguna prótesis metálica, porque si no se las va a estrellar contra la pared, ¿no es cierto? Porque el campo magnético es realmente muy intenso. Entonces hemos trabajado caracterizando todas esas otras fuentes. Bueno, pero esto lo vamos a pasar rápidamente. Por ejemplo, esta creo que algo mostré ayer, hablando de escenarios diferentes. No había experiencias en trabajar en lo que en Argentina llamamos tren subterráneos y en otros llaman metro. Este es otro por Mobile Communication Jammers, que es otro tipo de fuente de RNI. Fíjense, es un trabajo hecho estudiando el nivel de RNI en los diagnósticos de resonancia magnética. Y este es Medical Electric Equipment, es otro tipo de equipamiento médico como los electrobisturí o el cautín eléctrico. Vamos a tratar, bueno, por ejemplo, este tiene que ver con paisajística, infraestructura para las telecomunicaciones del paisaje. Bueno, y finalmente algo que descubrimos, que creo que ayer lo expliqué, mi grupo de trabajo, originalmente un laboratorio, y eventualmente se convirtió en una carrera entera de ingeniería biomédica, ha sido creado para trabajar. La ingeniería biomédica es aquella especialidad que trabaja en aprovechamiento de distintas tecnologías para su uso en salud. Entonces nos pareció adecuado, después de algo más de 10 años de experiencia en este campo, crear una formación sistemática. Hasta donde nosotros sabemos, tenemos el único curso estable, creo que acaba de venir, como dice ahí, es una asignatura optativa de la carrera de Ingeniería Biomédica de 72 horas, en que, si lo ven, tal vez sea más claro con la otra, en que ofrecemos capacitación e información con todos esos temas, en lo que por supuesto hay campo electromagnético, sus efectos biológicos, pero también tenemos todo el campo visible, que es una forma de campo electromagnético, infrarroja, visible y ultravioleta, el láser, que es una forma especial de luz, y otros tipos de ondas mecánicas, sonido y vibraciones. Por ejemplo, para la persona que trabaja en el servicio urbano de pasajeros, puede no estar consciente, sobre todo para los choferes, o sea, el conductor, pero está permanentemente expuesto a altos niveles de infrasonido, o sea, de sonido no audible del cuerpo humano y de vibraciones. Y créanme que el efecto en su salud es importante. Bueno, otro aspecto en que hemos trabajado mucho, podría volver a esa flor original, es en transmisión de las cosas. Entonces lo hemos hecho en forma de cursos técnicos, de seminario taller, con distintos nombres que en definitiva aluden más o menos a lo que hemos estado haciendo estos días, como protección y gestión ambiental de las comunicaciones. Pero quiero llegar al nivel más, esto, que a veces lo llamamos conferencia y a veces para quitarle ese nombre pomposo. Cuando uno va a hablar a una población rural, si dicen que va a venir alguien de la capital a dar una conferencia, la gente ni siquiera va a ir. Entonces terminamos diciendo que es una charla, que es una presentación. Entonces, como ahí dice, tenemos cierta experiencia en dar esto del orden de dos horas, una hora y media, con mucho tiempo para preguntas, preparada para público en general y apuntada a la difusión en general. Ahora, voy a, si me lo permiten, ¿no quiere pasar? Bueno, ¿podemos pasar a la otra presentación? A lo mejor si la minimizo. Claro. En este punto justo me viene bien este. Y ahora, espera, que vamos a ir más abajo. Sí. Vamos a ir como hasta la número. Bien, y con esta voy aquí, ¿verdad?
Bueno, si bien esta está en idioma inglés y tiene algunos años, en realidad resume lo que les quería comunicar. ¿Y qué es lo que estamos suponiendo? Como dice el texto, suponiendo que el público en general no está suficientemente informado, que es el diagnóstico que decimos, el plan obvio de acción es de proveer a la gente con tanta información como sea posible. Naturalmente, la información que viene de un segmento interesado, como la industria de la comunicación, va a ser motivo de desconfianza. Las agencias de gobierno, los institutos de investigación, las universidades en general son más aceptados, provisto que no haya vinculaciones financieras con las compañías involucradas. De los tres ideas que se nos ocurrió, con diferentes grados de eficacia, vamos a hablar de tres: la comunicación vía Internet, la comunicación con las charlas, como decíamos, charlas personalizadas por expertos, y finalmente la radiodifusión. Entonces, comunicarse a través de Internet, miren que esta es una transparencia de algunos años, sin embargo seguimos pensando que es el modo más popular y moderno de distribuir información. Es de bajo costo, es directamente accesible y bueno, eso tal vez sea un poco viejo cuando decía que es posiblemente inferior el acceso en Latinoamérica con respecto a Europa y Estados Unidos. Creo que esto realmente, sobre todo hoy en día con los smartphones, que todo el mundo puede, dicho en idioma popular, puede internetear y googlear en su propio celular. Realmente esto ha sido superado. ¿Cuál es el principal inconveniente? Es un método relativamente pasivo, la información va a estar siempre ahí, pero el hecho de que esté ahí no quiere decir que por sí misma asegure que llegue a la gente apropiada. ¿Cuál es el escenario? Esto es un poco viejo. En ese momento puse algunas páginas que van a estar ahí disponibles, de lugares muy bien armados por entidades gubernamentales. Sin embargo, en Latinoamérica, en ese momento, no había una sola, había una pequeña página en Anatel, en Brasil, no había una sola página estatal, eso incluía a mi país. En Perú entiendo que a partir de esta semana, me dice Lorenzo, se ha inaugurado una nueva página donde van a estar, entre otras cosas, todo lo que hemos dicho estos días, para bien o para mal. Me han sacado tantas fotos que espero que tengan lugar en la página. Para eso y los videos. Pero realmente la situación es una cosa extraña, porque si asumimos que a nuestros gobiernos les tiene preocupada la situación, no lo están demostrando proveyendo lo que el público realmente quiere, simplemente información de una fuente autorizada. Como yo suelo decir, cuando yo era niño, nuestras madres se preocupaban de lo que uno veía en televisión y había el horario de protección al menor. Hoy en día uno se puede preocupar. El hecho de decir que lo leí en algún lado, que lo vi en Internet, no es garantía de calidad de la fuente. Entonces, en Internet nosotros podemos encontrar cosas muy autorizadas, como las páginas de los organismos internacionales, pero también podemos encontrar cómo hacer bombas, ¿no? Entonces, lo correcto sería que en lugar de que la gente tenga que buscar y a ver a quién le creo, lo correcto sería que sus propios gobiernos presenten páginas completas donde esté toda la información. Que entiendo y aplaudo es la iniciativa que estoy viendo aquí entre ustedes. Bueno, visto que no podíamos hacer gran cosa al respecto, en realidad cuando hicimos esto es parte del esfuerzo que en su momento hicimos con el Latin American Scientific Review, que se agrupó en Brasil. La idea era hacer, mientras esperábamos que los gobiernos le hicieran, una página de nivel latinoamericano, que por un tiempo existió, no estoy seguro qué pasó ahora, y como les dije, entre otras cosas había este reporte, que estaba en los tres idiomas y que facilitaba mucho las cosas, porque cada vez que íbamos a hablar por ahí, simplemente referíamos a esa página y decíamos, como dice acá, como dice aquí, como dice acá. Entre otras cosas, facilitaría mucho nuestro trabajo. Bueno, esta es la segunda vía, que es lo que me motivó de switchar, de cambiar esta presentación, y es cómo son las charlas personalizadas hechas por expertos. Las presentaciones pueden ser la consecuencia de un planeamiento, o sea, simplemente podemos decir, por ejemplo, vamos a ir a cada capital de provincia a hacerlo con tal o cual plan, o puede ser gatillada, descargada por situaciones conflictivas. Como dice ahí, bueno, a nosotros nos ha pasado más esto, la universidad no es un organismo de planeamiento, a nosotros normalmente nos llaman, cuando se dice en español, cuando las papas queman y hay que hacer algo, entonces nos llaman. Somos una especie de cazafantasmas, venimos con nuestro logo y todo, ¿no?
Bueno, entonces, más o menos la cadena de acontecimientos es que hay una situación conflictiva, hay una urgencia para tomar alguna medida, implementar una campaña para asegurar que todas las fuentes están dentro de los límites de regulaciones. Entonces, entre otras cosas, suelen llamarnos para medir urgente cuánta cosa hay en el pueblo o población. Después tenemos el problema de presentar los resultados, así empezamos con esto hace unos 10 años. No bastaba con dar un informe técnico, estas son las mediciones, sino que querían que los explicáramos. Hemos ido a poblaciones de 1000 habitantes en que el intendente hacía 100 copias de los informes para dar entre los presentes. Y claro, nadie entendía nada, empezamos explicando eso. Y al público aparentemente le encantaba tener a los expertos a mano para pegarle, o sea, no eran audiencias tan buenas como esta, estaba todo el mundo dispuesto a pelearnos. Y bueno, normalmente después de una presentación de 1 o 2 horas seguidas con suficientes preguntas, tenía su impacto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Un cierto número de esas presentaciones se hicieron en Argentina, en una gran cantidad de localidades, variando desde capitales de provincia hasta pequeñas poblaciones. Fíjense que este dato de acá, esto es del año 2008. Como se imaginan, hemos seguido haciendo eso. Y fíjense, nuestro país, de norte a sur, desde aquí hasta aquí, podemos hacer 6.000 kilómetros por ruta, ¿no? En líneas aéreas son 4.500 kilómetros. Es todo un esfuerzo, no se olviden que cada vez si me dicen tengo que dar una charla en Comodoro Rivadavia, aquí, y bueno, hay que viajar 2.000 kilómetros, ¿no? Por supuesto, en nuestra provincia original, Córdoba, que es el centro de mi país, es donde más hemos estado, pero esto les da una idea de que evidentemente hemos estado al lado. Estos eran los números de esa época, la distribución geográfica es nacional. ¿Quiénes han pedido esto? Normalmente lo originan municipalidades, agencias oficiales, como pueden ser el Ministerio del Ambiente, compañías de comunicaciones y a veces cámaras industriales. Ahora, esto que es muy interesante, esto muestra que cuando esto se hizo, de esto pueden ver prácticamente cuál era el ritmo de conflictividad. Si ustedes lo ven, fue muy pequeño, al principio era más curiosidad que otra cosa, alcanzó un pico de conflictividad en el cual llegamos a tener 2 de estas presentaciones por mes, y después bajó, lo cual es una de las razones que dejamos de conservar estadísticas. Hoy en día, para darles una idea, esta semana teníamos 2, de las cuales por suerte escapé, pero en lo que va del año creo que vamos para 2 o 3, o sea, eso significa lisa y llanamente que se ha transmitido suficiente información y segundo que el grado de conflictividad está bajo. Pero también es cierto que eso depende de ciertos factores externos. En nuestro país todavía no está implementado el 4G. Cuando decidan hacerlo y el número de antenas se cuadruplique, vamos a descubrir que de nuevo tenemos que subir a hacer esta actividad. Ahora, ¿cuáles son las conclusiones que sacamos? Este método se probó muy efectivo a desactivar situaciones conflictivas por varias razones. En primer lugar, eran charlas conducidas por grupos de investigación de universidad, lo cual provee con una cierta credibilidad. En nuestro país, no estamos seguros por qué, en mi país, en Argentina, las universidades públicas tienen una imagen de no solo de serios, sino de autónomas. Pese a que somos, en definitiva, empleados públicos, no se ve a las universidades como alineadas con los gobiernos nacionales, provinciales, y tampoco se las ve como alineadas con intereses económicos. Segundo, independientemente de qué tan informado está el público al momento de una presentación, nada puede competir con la satisfacción del público que un contacto de primera mano con expertos. Eso es algo que he palpado en esta reunión. A lo mejor el público es un poco tímido, pero el momento que salimos allá afuera, ya gasté ayer todas las tarjetas que traía y no sé cuántas fotos me sacaron, pero bueno, evidentemente a la gente le agrada hacer preguntas en forma personal, físicamente cercana. No sé por qué quedó de nuevo con número 1, bueno, esto debiera ser 3, tercero. Las presentaciones eran más del tiempo mostrando resultados de medidas hechas en la misma locación unos pocos días antes. Eso es algo muy interesante. No es lo mismo, nos pasó de hecho eso al principio, traer información, por buena que sea la OMS, y mostrar estadísticas de otros países. Eso no puede competir con la gente cuando ve un planito y un dibujo. No, esto fue hecho en la Plaza del Pueblo, esto fue hecho acá. Y van y se identifican, pero esto es enfrente. Bueno, si se quiere es algo muy subjetivo, pero muy humano. Bueno, vamos a pasar como decía aquí el comentario, bueno, nada es tan perfecto,
porque aun cuando las presentaciones personales son muy efectivas, para tener un impacto significativo, necesitaríamos un ejército de expertos haciendo esto y dando vueltas todo el tiempo. Yo no quisiera que nos engañemos, ojalá esto tenga un gran impacto, pero aquí hay 400 personas en un país que tiene 30 millones. Entonces, de aquí a 15 días va a haber una situación en Arequipa, y bueno, sería conveniente hacer otra allá, pero es un país muy grande y lo mismo pasa en Argentina. Y otra que no es tan obvio es que mientras podemos encontrar muchos expertos en comunicaciones, en campos electromagnéticos con sus doctorados, no es tan sencillo encontrar entre los expertos quienes tengan la habilidad de comunicarse con el pueblo, con la población en términos simples. Por lo que la conclusión obvia es que este método es válido solo para, en general, para unas pocas locaciones conflictivas en un momento dado y una región dada. Bueno, el otro método que suena interesante y que de hecho me quedan pocos minutos, ya me persiguen. Pero lo necesito, no me viene a controlar, me viene a ayudar. Bueno, fíjense, traje este de ejemplo simplemente porque es simpático. Esto creo que viene de Bolivia y fue un esfuerzo de hacer algo de realmente bajo nivel, pero es onda, vieron propaganda de televisión. Eso que puede parecer ser corto, ser repetitivo. Esto está asociado a una canción que creo que no está aquí. No, creo que la canción no va a salir. Pero bueno, vamos a pasar al método 3, que es hacer broadcasting, o sea, hacer difusión a través de medios que son sencillos pero son masivos. Entonces, esto es extraído de una propaganda de televisión y que a su vez tiene una canción muy pegadiza con ritmo de cumbia, de este personaje que le dicen Antenor. Es de una compañía, no les voy a decir cuál es, pero creo que aquí también está presente. Bueno, y se había vuelto muy pegadizo. No se olviden un pequeño detalle, ¿no? Nosotros nos sentimos gente muy civilizada, pero hay países en que una parte importante de la población ni siquiera habla español y muchos no leen. Entonces no es tan sencillo decir a la gente, la información está en Internet. No es tan sencillo, no necesariamente llega a todo. Y en particular, por ejemplo, a las comunidades indígenas. Bueno, y hablando de esto de broadcasting, para esa época, nos encontramos con una cosa que nos pareció interesante y creo que a ustedes les va a gustar, ¿no? Como dice media, o sea, los medios, televisión, internet, ofrecen una gran cantidad de medios, pero sin embargo la televisión es todavía lo más popular. Los campos electromagnéticos de salud, yo, para ser franco, no lo he visto nunca en un documental de televisión, excepto cuando nos han entrevistado. Sin embargo, les voy a pasar un pequeño videito que tengo de hace años, que asustamos a algunos ayer, ¿no? Cuando dicen las horas dramáticas que siguieron el terremoto que golpeó el sur de Perú en agosto de 2007, creo que fue aquí cerca, en Ica. El presidente, en ese entonces presidente del Perú, se dirigió al país y dentro de aproximadamente 11 minutos de discurso, que lo vamos a cortar, para eso me vienen un montón de ayudantes, dedicó casi 2 minutos al colapso de las comunicaciones y a la telefonía celular. Voy a ver si lo paso al siguiente, a ver si ahí lo vamos a arrancar. De todas formas tengo el texto. A todos los hogares... No, déjala escuchar un poquito. Hay que pasarlo a la otra pantalla. Nuestro Perú. Nuestro país ha sido hoy día sacudido por 2 eventos sísmicos de gran magnitud, como ya se sabe, cercanos a... ¿Qué quieres hacer? ¿No está saliendo? Hay que jalarlo para allá, más. Ahí. ¿Ahí salió? Un poquito más. Lo ves acá atrás. Y si volvemos al anterior, ¿no sale? Regresa acá, jálalo. ¿No quieres hacerlo? Ahí está, pon el tiempo y luego lo pones ahí. ¿Qué pasa al principio? Aquí era. Todo, completo, todo. A la otra pantalla. Ahí está, mira ya. Lo necesito para hacer el espacio para el play. Sí, ahí lo vas a ver, atrás tuyo. Sí, pero ¿cómo lo larga ahora? Espera un ratito. ¿Se lo quiere largar? Sí, estoy en eso ahorita. Y ya está ahí. Listo, le doy play cuando ustedes gusten. ¿Ahora? Ya, lo veo. Ya, ahora sí. Catástrofes grandes y en cualquier circunstancia, por cualquier razón, necesitamos más reserva
de comunicaciones. Es decir, las células y los aparatos que transmiten las comunicaciones no deben estar calculados solamente para una cantidad en la hora punta, como seguramente lo están, sino que deberían tener para urgencias abrir nuevos canales que nos permitan comunicarnos a todos. El país ha sido víctima esta noche de un colapso de comunicaciones y debemos tomar de inmediato con el Ministerio de Transportes las medidas que eviten que esto se vuelva a producir nunca en nuestra patria. Lo primero que quiere un hijo que está trabajando es saber cómo están en su casa, o un padre que trabaja, saber cómo está su hijo menor y dónde puede ubicarlo. Y esta noche, lamentablemente, ha quedado demostrado que nos falta todavía ir más allá en el sistema de comunicaciones con una mayor reserva, pero pedir a los alcaldes de todo el país, por favor, parte de este colapso de comunicaciones es porque en muchos distritos de nuestro país no se permite la instalación de antenas telefónicas, con el pretexto erróneo de que traen cáncer o que malogran el ambiente urbano de los distritos, o poniendo a veces altas multas o cuotas que pagar para instalar antenas. Nuestro país debe estar mejor comunicado para circunstancias como esta. Quisiera expresar a todos los hogares del país, comprendemos... Bueno, creo que aquí lo tienen en modo texto. Lo que quería rescatar, que realmente dicho en términos muy vulgar, me choqueó hace años, es cuando leer textualmente, me tomé el trabajo de ponerlo inclusive en otros idiomas, esta frase que se dice textualmente. O sea, hace ya, esto fue 2007, hace 7 años ya había conciencia de que había un problema equivocado en poner un freno al desarrollo de las comunicaciones debido a ese mito urbano, la creencia errónea que venimos tratando de explicar desde hace ya 2 días, de que malogran el ambiente urbano o que los equipos traen cáncer. Bueno,